Una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando leemos el sílabo de una de las clases en el programa es cómo yo hago los trabajos. Y en esta oportunidad quiero tomar unos minutos para conversar contigo y quizás guiarte con aspectos prácticos, recomendaciones un poquito prácticas con respecto a responder a la pregunta qué debo de hacer cuando me corresponde hacer una reseña de un libro. Y estos son pasos bien básicos. Sin embargo, en la práctica he observado que muchas personas necesitan recordar en algunos casos y en otros casos aprender cómo hacer una reseña de un libro, una revisión de un libro. Y aquí hay algunas de estas, digamos, recomendaciones. En primer lugar, lee la portada. Esto parece muy básico, pero es importante que puedas comprender el título del libro, tratar de pensar un poco por qué el autor puso este título, el subtítulo del libro. Algo muy práctico también que me he encontrado cuando me corresponde hacer reseñas de libros es ir a la parte de atrás del libro, la contraportada, y leer inclusive los endosos de ese libro. Por lo general dentro del libro, en las primeras páginas, aparecen también otras personas, pastores, líderes que ya leyeron el libro y dieron una certificación, una opinión acerca del libro. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque al leer eso tú comienzas a tener una idea, inclusive una comprensión un poco precisa de la esencia o del mensaje esencial o principal que da el libro. En muchos casos, y esta es una de las tareas que nos corresponde hacer cuando hacemos una reseña del libro, valga la repetición, ellos inclusive identifican la tesis del autor. Y eso sería lo próximo que conversaría contigo en esta oportunidad, es cómo identificamos la tesis del autor. Una de las primeras tareas que tenemos al reseñar un libro es precisamente identificar esa idea principal que el autor está tratando de transmitir. Entonces, ¿cómo lo logro? Bueno, en primer lugar, lee la introducción del libro. Lee el prefacio del libro, lee el primer capítulo del libro, pero hazlo en una manera que sea comprensiva y trata de poner todo tu mejor esfuerzo, hacer tu mejor esfuerzo para identificar y darle seguimiento al flujo de ideas, el flujo de pensamiento que el autor está transmitiendo. Por lo general, y repito, por lo general, no siempre, pero por lo general, los autores en la introducción otorgan no solo la estructura que van a seguir a lo largo del libro, sino también su idea principal, el objetivo por el cual escriben el libro. Inclusive en muchas ocasiones usan la frase, la tesis de este libro es tal, o mi propósito al escribir este material es que tal cosa. Entonces, cuando veas frases como esas, detente, subráyalas, enciérralas. E inclusive yo te sugiero que empieces a escribir. Esta es mi forma personal, no tiene que ser la tuya. Puedes usar un material externo para hacer tus notas, pero a mí me gusta escribir alrededor de estas hojas, la introducción y demás. En palabras propias, las ideas principales que están siendo otorgadas a lo largo de esta primera o primeras partes del libro. Una de las cosas que yo también recomiendo es que luego que leas la introducción vayas a la conclusión del libro. Te dirijas antes de iniciar con el primer capítulo o la primera parte del material, que tú leas la conclusión. ¿Por qué? Porque al leer la introducción, el prefacio, y a la vez leer los endosos y también la conclusión, puedes ir de manera más precisa confirmando la idea principal o tesis que el autor está promoviendo. Ahora, ¿qué sigue luego de ahí? Bueno, empezar a leer. Es vital que esa lectura, como vas a realizar una reseña del libro y vas a presentar una opinión personal de tu evaluación de ese material, es necesario que vayas teniendo una lectura comprensiva. Y yo sugiero que puedas ir marcando ideas principales. Muchos autores, sobre todo cuando son profesores o académicos, por lo general en la primera línea, la primera oración, inclusive de cada párrafo,
provee la idea central de ese párrafo. Entonces, eso es un elemento que yo necesito tener pendiente porque me va a ayudar a ir entendiendo cuál es la idea principal, en este caso, de cada capítulo. Otra cosa que te recomiendo es que al final del capítulo que leas, trates de escribir el resumen de ese capítulo en tus palabras y hazlo así por cada capítulo. ¿Por qué? Porque recuerda que una de las tareas que tienes que hacer en la reseña del libro es no solo presentar una introducción, ¿ok?, del libro que vas a reseñar, en la que debes destacar la tesis que el autor está tratando de transmitir en su material, sino que también como segunda grande porción de esa reseña debes realizar un resumen del libro. Obviamente ese resumen no tiene que ser capítulo por capítulo, de hecho no se recomienda que sea así. El tema de reseñar un libro tiene mucho que ver con una perspectiva panorámica, es decir, es como una vista por encima de la tierra, es como que andas en un avión y estás mirando en forma general lo que está sucediendo, y eso es lo que tienes que hacer en tu reseña del libro. Obviamente, al cerrar la reseña de tal material, es tarea del estudiante realizar lo que se llama una evaluación crítica. Es donde destacas aspectos positivos o aspectos débiles que, de acuerdo a tu percepción, el material tiene. Y obviamente cierras con una conclusión. Toma en cuenta estas recomendaciones. De nuevo, escanea el libro, lee la portada, la contraportada, revisa el endoso para identificar la tesis. También lee de manera comprensiva y detenida la introducción y la conclusión. Y luego, capítulo por capítulo, trata de realizar, y yo sugiero escribir, redactar un resumen en tus palabras de lo que el autor está indicando. Yo espero que esto sea de ayuda para tu reseña del libro. Dios te bendiga.